Hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado. Saludos cubanos, como siempre digo, primero los de abajo y los de adentro, y después los de fuera, y por último los de adentro y de arriba. Los que mejor viven, explotando y mintiéndole al pueblo de adentro y de abajo. Ayer estaba el doctor Fernández sentado en esta silla, hoy está vacía esperando a alguien que quiera decir verdades y enfrentarse a la dictadura, y que quiera decirlas para que se conozca. Hace unos días terminó de reunirse el gobierno que ha hundido a Cuba en esta miseria, en esta crisis económica y espiritual, que hay una crisis de valores mucho más poderosa que la económica, de valores de todo tipo, en el más amplio sentido de la palabra. Así adoctrinó Fidel Castro y el Partido Comunista Bueno, terminó de reunirse el gobierno, para decirlo en términos general, la asamblea, diputados, el presidente, todos ahí intentando continuar disfrutando de las mieles del poder. Y ahí estaban algunos diputados. Sí, algunos dijeron algunas pequeñas verdades, pero la verdad mayor nadie la enfrenta. A veces me asombro cómo aún los cubanos, muchos siguen creyendo en lo que dice el castrocomunismo, el Partido Comunista. ¿Cuántas veces ha sucedido de toda esta etapa de 64 años de castrocomunismo? Y digo de castrocomunismo porque el castrocomunismo es que impera aún dentro de la nación, la estructura formada por Fidel Castro y su Partido Comunista. Entonces decía que aún hay cubanos que creen en que ellos quieren de verdad hacer progresar la nación. Eso siempre se ha acostumbrado en toda esta élite gubernamental. Pero es un quítate tú para ponerme yo. Es como una organización mafiosa. La estructura de la mafia no se destruye. Así es el régimen cubano. Desde que Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia, enseñó al pueblo a mentir, a ser hipócrita, a practicar el latrocinio ante la exigencia de sus derechos, a aprobar la mentira. Porque no es solo decirla, sino aprobarla. Así se ha acostumbrado el pueblo y continúa así. Durante todos estos 64 años, quien se atrevía a ser honesto, a ser honrado, a tener dignidad, honor y hablar verdad, era o encarcelado o excluido socialmente. Si algún funcionario con vergüenza y dignidad se atrevía a decir la verdad, era expulsado de su trabajo. Si pertenecía al partido, era retirado de la organización. En un momento se le llamaba esto plan pijama. Pijama era dame acá todo y vete para tu casa, ya. Así sucedió muchas veces. Recuerdo que esos famosos discursos de Fidel Castro, muy elocuente por cierto, era especialista en la oratoria. Vamos a convertir el revés en victoria. Y la gente le creía, el pueblo le creía. Lo mismo que ahora que han salido ciertos diputados diciendo que esto va mal, defendiendo que no puede comer queso Gouda o Wouza. Yo ni lo he visto, de verdad. Que hay que hacer esto, aquello, esto, otro. Una apariencia de enfrentamiento al gobierno. Pero no, todo permanece dentro de la estructura de poder. Ninguno tiene el valor suficiente para pararse con honor, con dignidad, con firmeza y decir: el gobierno que hemos hecho no sirve. La revolución no sirve. Todo ha sido un fracaso que ha hundido a la nación en esta miseria. No, todo ahí dentro de la revolución. Como sentenció Fidel Castro. Creo que fueron así estas palabras. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Señores, acábense de dar cuenta, acaban de percatarse que todo hay que sacarlo fuera de la revolución. Esto es para el pueblo también, lo estoy hablando para el pueblo. El círculo de la revolución lo que dio fue: disfrute de las mieles del poder para los que llegan al poder, presidente y Partido Comunista, y miseria, sacrificio y penuria el resto de la sociedad. Dentro de la revolución nada sirve para el progreso, porque los supuestos logros de la revolución, que eran la educación y la salud, supuestos, es hoy paupérrima, miserable, fraudulenta y todos los adjetivos denigrantes que se le pueda señalar. Señores diputados, tengan el valor suficiente, agarren un poco de dignidad, de honor y digan: esto no sirve, hay que cambiar la estructura de poder, de gobierno. El Partido Comunista ha hundido la nación en la miseria. El día que digan eso, que pare uno y diga, entonces sí se puede creer en él. Pero ahora
señalan esto, señalan aquello, esta deficiencia o aquella deficiencia. 64 años corrigiendo errores con errores para disfrutar de las mieles del poder. Tenemos que hacer las cosas fijándonos en lo que hoy, ¿verdad?, necesita el pueblo. Teníamos 43 medidas para desarrollar la empresa estatal socialista, nosotros la agricultura 63 más, ahora estamos hablando de 70 y pico más, medidas y medidas, pero a veces muchas medidas, cuando tenemos que las normas legales, se dilatan en el tiempo. Y creo que son de las cosas que todos tenemos que llevar a la vía de hecho. Si a mí me dicen, tienes que dar una asamblea ahora, donde soy diputado, y expresa ahí cómo estamos creciendo un 10%, yo no sé. Porque hoy el pensamiento de la población es otro. Es difícil, con la cantidad de apagones que tenemos, cómo le vamos a hacer llegar al pueblo toda esta información cuando no sabemos quién está hoy en apagón, quién está no. Y es constantemente el trabajo político lo que tenemos que hacer con la comunidad y con el pueblo, y con la propia familia. Tenemos que seguir incentivando, y nos corresponde a las asambleas municipales, junto con nuestro Consejo de Administración, en que se incrementen los nuevos actores y gestores de la economía, viéndolo como las empresas locales que nos van a dar la posibilidad de salir del déficit o por lo menos disminuir el déficit en los municipios, cuando hoy en el país la mayoría de nosotros somos municipios deficitarios, pero son municipios deficitarios ante las necesidades que hemos visto, solo pocos son superavitarios. Y si no es con la empresa local, esa empresa MIPYME, esa gente de trabajadores por cuenta propia que tiene que convertirse en esa empresa desde el territorio, no vamos a encontrar otra solución que paulatinamente pueda entonces incorporarla. Nuestro pueblo es un pueblo inteligente, es un pueblo digno, es un pueblo que sabe enfrentarse a los problemas y que se sabe levantar ante las dificultades. Esta es una tarea de grandes. Los flojos tienen que respetar, decía Martí, y no se equivocó. Los grandes adelante. Esta tarea es de grandes. Por eso es que nosotros tenemos, como pueblo cubano, como revolucionarios cubanos, como patriotas cubanos que defienden el socialismo, seguir adelante con la revolución, firmes, convencidos de que nada ni nadie podrá derrotarnos. Muchas gracias. Nunca he recordado el momento en el que Salario en Cuba jugó el papel de satisfacer 100% las necesidades de nuestro pueblo. Esto quiere decir, junto con lo que aquí se ha expresado de que el salario ha tenido un 50% de capacidad, una disminución de 50% de capacidad de compra en todo el sistema de comercio, estatal, no estatal, quiere decir que es muy difícil que en la manera en que hoy hemos diseñado nuestra economía, nuestro salario, pueda existir un precio que, digamos, 100% que la gente va a estar feliz con eso y que le va a alcanzar su salario para satisfacer esas necesidades. Les pongo un ejemplo. No hay un queso Gouda que cueste menos de lo que se le paga en un mes a un trabajador estatal. Estamos hablando mínimo 4.000 a 6.000 pesos. Cuesta una barrita de queso Gouda de esta. Es decir, y como se importa, no se produce en el país, ese es el costo mínimo, el mínimo. Para que se entienda, señores, que ese pensionado, ese asalariado de 4.000 pesos como promedio que tenemos en el país, nunca va a estar conforme, ni podemos darle nosotros la esperanza de que esta va a ser la medida que le va a garantizar a ellos que su salario le va a alcanzar. Entonces, yo quería primero decir varias cosas para ganar un poco de claridad sobre cómo está funcionando este tema dentro del sector privado, que yo creo que puede enriquecer el análisis. La primera es que hemos recibido informaciones de los propios actores económicos que refieren que como ellos no tienen acceso a divisas, ellos están accediendo a préstamos personales. Algunos vienen de préstamos de familiares, otros vienen de empresas extranjeras radicadas en Cuba y otros vienen de personas que se están dedicando a esto como negocio y que le ponen entre un 20 y un 30% de ganancia o de comisión sobre ese préstamo, que al final eso se está viendo reflejado obviamente en precio.
esto no es casual, es que no tenemos acceso a divisas de ninguna vía. Es decir, esas son las vías que la gente se está inventando. En el mercado informal, a veces cuando hacemos estos cálculos de costos, de precios, nos vamos al diseño ideal de cuánto es que debe costar el dólar, vale 120, y cuando usted empieza a hacer una cuenta dice, no, es que esto por 120 lo divido entre no sé qué y me da que tú no puedes vender a más de 30 pesos. Y en la práctica el privado te dice, pero donde yo quiero el dólar a 120, eso no existe. O me dan 100 o 200 al mes. Yo creo que, por lo tanto, tenemos que hacer análisis a veces un poco más detallado de lo que hacemos cuando estas comisiones se reúnen, y todas estas cosas que yo estoy diciendo a lo mejor no le son ajenas a las comisiones, pero tal vez ni siquiera le interesen a la hora de hacer estos cálculos. Hemos visto, lamentablemente, que algunas pymes ni siquiera se dedican a vender. Lo único que se dedican a hacer es la logística. ¿Ok? Las grandes pymes que tienen formas de capitalizarse a través de familiares o las vías que tengan, vienen, lo traen mayoristas y se lo venden a los TCP, que se crean y se destruyen con mucha facilidad, sin la aprobación de nadie, es decir, con un proceso bastante expedito comparado con las MIPYME, que tienen excepción fiscal de 3 meses, y se lo venden, y a esas son las que se dedican a la distribución, a la comercialización en muchos de los casos. Libre de impuestos. Y por además los 3 meses yo cambio, pongo otro TCP, que a veces son hasta testaferros de las mismas pymes estas, y también venden libre de impuestos. Si estamos creando ahí. Ahora, no podemos estigmatizar y decir que esas son las pymes en Cuba. Caballero, vamos a ponerle nombre y apellido a esto. ¿Cuáles son? No podemos seguir diciendo que las pymes. No, ¿cuáles son las pymes? ¿Y quiénes son? Y a trabajar y decir caso a caso cuáles son y dónde están los problemas. Porque se crea un estado de opinión sobre la base de un actor en la economía que es muy necesario, y que cualquiera de estos estados de opinión influye en muchas decisiones que se toman a nivel de país. Entonces, para no quejarme tanto y proponer cosas más concretas, yo creo que debemos hacer estos análisis de los márgenes comerciales que aquí se ha expresado con un nivel más claro de la realidad en la que viven estos actores económicos. Creo que debemos implementar un sistema de subasta de divisas. Es algo con lo que estamos trabajando con el Banco Central de Cuba, que yo creo que si ellos pudieran en algún momento hacer una intervención, ¿qué cosa es subasta de divisas? Yo creo que sería muy bueno. No es el acceso al mercado cambiario, si no hay divisa en el país, usted se podrá imaginar que no te lo puedo vender. Pero un sistema de subasta de divisas yo creo que pudiera ser muy interesante. Poder disponer de la liquidez en divisa de las exportaciones que hace la forma de gestión no estatal, y también de las remesas que estos reciben para financiar sus negocios. Si yo exporto y no puedo hacer uso de eso para poder reaprovisionarme, y el único mecanismo que hay es buscando estas alternativas de pago en el exterior, y todas estas operaciones también tienen costos financieros que se estiman de hasta un 15%, para que el dinero de aquí se mueva para allá, que yo se mueva por aquí, se mueve por allá, y yo le pago a un proveedor por allá. Entiendan cómo está funcionando esto. Y todo eso se transfiere también al precio del producto. Yo sugeriría estudiar no limitar las empresas comercializadoras. Hoy tenemos un grupo de empresas comercializadoras que se la aprobó en su objeto social. Y podemos hacer algo parecido a lo que hicimos con los PDL. Hoy hasta aquí, discúlpame, con los cooperativas. Vamos a aprobar 2.000 cooperativas en Cuba y ahí nos vamos a quedar. Y nosotros creamos con eso unos monopolios que eran los que definían aquí cuál era el precio de las cosas. Hemos experimentado en el país que mientras más empresas comercializan productos, más bajan los precios. Hemos visto una cerveza hoy a 120 pesos y estamos viendo el pollo que está bajando de precio, los artículos en Facebook que hablan de que el aceite está bajando a precio, porque hay mucha gente que lo está haciendo. Y el mercado, que son las leyes de la economía, no las administrativas, las leyes de economía, que es como el agua, lo que usted cierra por aquí, el agua se va para el otro lado, eso no lo para nadie. Son capaces esas leyes de la economía, sin improvisación, eso está estudiado,
son capaces de regular también ese precio. Y hemos visto una tendencia, y está en todas las redes sociales de ayer para hoy, que están diciendo que hace como 3 o 4 semanas que no se aprueba ninguna pyme de comercialización, que es lo que está pasando, que estamos esperando en la Asamblea Nacional a ver si dicen que las van a cerrar. Es decir, hay toda una expectativa con esto. Y yo considero que deberíamos estudiar si realmente la medida esta de eliminar, o las quitamos todas o las dejamos que existan todas, pero eso de crear monopolio de las que están son las que rigen por dónde se mueve el dinero y cómo se venden las cosas, yo creo que es una mala idea. Yo pienso que el papel del Estado, además de administrar y de perseguir, debería ser de dirigir, de liderar, de guiar y diseñar estrategias y políticas conjunto a los actores. Cosas similares a estas se han tratado de hacer en el mundo entero, siempre ha existido algunas iniciativas como esta, pero nunca es a todo. Hay una carga administrativa muy grande para poder regular todos y cada uno de los precios de todos los productos que existen y servicios. Algunos países han decidido regular aquellos que son de mayor necesidad y mayor prioridad. No sé si hemos calculado el clase de gasto administrativo que vamos a tener nosotros para caerle atrás a todo esto. A lo mejor si nos concentramos en aquellos productos que tengan mayor impacto en la calidad de vida de la población, pudiéramos ser más efectivos en garantizar que esos tuvieran el precio más asequible a los mismos. Coincido con Carlos César en que todo esto tiene que ir a las estrategias de desarrollo local. Sin embargo, yo tengo una preocupación, y con esto termino, presidente, en que cuando pongamos la aprobación de las pymes en los municipios, que es un reclamo, yo creo que es lógico, todo el mundo está a favor de que sean los municipios quien tenga la batuta del desarrollo local de su municipio. Creo que deberíamos pensar no como el espacio donde de forma unilateral se decide cuál es el tipo de empresa que va a permitir mi municipio, sino de crear las estrategias, los incentivos. Señores, usted quiere una pyme que produzca alimentos, bueno, búsquele un crédito, disminúyale, créele beneficios fiscales, se cree mecanismos económicos. Los mecanismos administrativos no pueden ser la vía en la que nosotros dirijamos la economía, porque la economía, insisto, tiene sus propias leyes. Muchas gracias. Toda una apariencia de enfrentamiento al poder en defensa del pueblo, pero nada más dicen lo que ha estado sucediendo durante 64 años, pero lo vamos a analizar ahora. Del análisis sale otra improvisación en base a mantener el sistema, una estupidez si la valoramos con la lógica del progreso, pero sirve para dar falsas esperanzas y gobernar sin democracia por otro tiempo más. Entretienen a la comunidad internacional, como ahora mismo que muchos estados dicen que en Cuba se realizan reformas del sistema en base a la mejoría de las condiciones del pueblo, cuando en verdad sí se realizan reformas, pero buscando más control del poder, con menos democracia, sin importar las penurias del pueblo de adentro y de abajo. Apodan al enfermizo árbol de la revolución, árbol bien contaminado con el incurable cáncer del castrocomunismo, donde se desarrollan metastasis de corrupción, de deformación de valores, de falta de virtudes como la honestidad, el honor, la diligencia, la transparencia, la dignidad, la vergüenza. Ninguno se atreverá a decir: señores, la revolución fue y es un fracaso. No podemos continuar el camino que ha arruinado a la nación. Hemos improvisado ya bastante para un solo final: el fracaso. Ya basta. La mejor solución es cortar el leproso árbol del castrocomunismo y echarlo al fuego para no seguir contaminando generaciones. 64 años la misma historia demagógica en el discurso, trampas, mentiras y engaños, inventos cuyo más ostentoso éxito es el fracaso, el retroceso del progreso. Se sustituyen funcionarios ineptos por otros más ineptos aún, que vienen con nuevas ideas montadas sobre la misma estructura de poder, ineptas para el progreso, todos adoctrinados con la misma escuela castrocomunista, cuyo destino ha sido y es el fracaso. Todo está bien coordinado entre los que tienen garantizada la mesa,
los buenos autos y cómodas casas, duermen con aire acondicionado y toda su prole disfruta de la opulencia. Ninguno a esa altura de representación social, por una palabra de justicia indiscreta, arriesgará su confort. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. ¿Y cuáles son los logros de la revolución? Se dice que asistencia médica y educación gratuita. Yo opino que ha sido la más cara del mundo. Se ha pagado con un cementerio en Angola y otros lugares del mundo. Otro cementerio al norte de la isla, en el estrecho de la Florida. Miles de familias separadas, brazos alzados en señal de adiós, que no se pudieron jamás volver a juntar en un abrazo, porque la distancia de 90 millas fue transformada en un abismo infernal, donde agonizó y agoniza hoy mismo el amor filial. Una libreta de suministros básicos de alimentos para conservarnos con una alimentación paupérrima, sin que muramos de hambre. La suspensión de la leche a los niños después de los 7 años. El abandono de los campos después que el Estado se apoderó de ellos. Para el cubano de adentro y de abajo, ni pescado, ni carne, ni vivienda, ni auto, porque nada de esto estuvo nunca contemplado en el salario de vengado. Cientos de presos por ejercer sus derechos. ¿Es acaso esto gratuidad o uno de los más altos precios que puede pagar un pueblo? Pero lo asombroso es que los ineptos, los incapaces, los mediocres, los estúpidos dentro de la sociedad todavía le creen y ponen algunas esperanzas. Como he oído decir sobre ese diputado que habló sobre el queso Gouza, oye, ¿viste cómo le dijo? Oye, ¿viste esto? ¿Viste? Se le enfrentó. Y así ha sido siempre un señalamiento para engañar a la población, para hacerle una nueva trampa. Ni las supuestas reformas de Raúl, ni el modelo este o aquel, nada ha dado resultado, porque nada funciona y nada da resultado. Además, hay una cosa muy clave en todo esto. Fidel Castro enseñó, manipuló, adoctrinó al pueblo al sometimiento, a callar, a obedecer, a ser hipócrita y aceptar la mentira. Y este pueblo aprendió a eso. Actualmente son pocos los que se abren y dicen la verdad. Del gobierno ninguno, funcionario ninguno, pero los del pueblo, de adentro y de abajo, vamos a decir, aún no dicen la verdad. ¿Qué ocasionó esta forma de gobernar? Que el pueblo hoy no quiere este gobierno. Y es difícil, prácticamente imposible, que un gobierno esté al frente de una nación, de un pueblo que no quiere ser gobernado por ese gobierno. No quiere. Acábense de percatar. No tiene valor para decirlo, no tiene valor para exigir sus derechos, o bueno, o un pequeño por ciento solo tiene ese valor, pero el pueblo en general no quiere ser gobernado por ustedes. Por eso no funciona ni este modelo, ni el que inventen. Por eso es que la nación no produce. El pueblo de Cuba, obviando el de fuera, que también es pueblo, el de dentro, no quiere ser gobernado por ustedes, porque ustedes, desde Fidel Castro, todo para acá, Partido Comunista y todo lo que compone el supuesto gobierno, le ha mentido, se ha burlado del pueblo, los ha trampeado y los ha asumido en esta gran miseria material y espiritual. Entiendan, han fracasado como gobierno, como ególatras personales no, porque todos han vivido bien, disfrutando de las mieles del poder, nunca le ha faltado la comida, todos están bien gorditos, rosaditos, parecen cochinitos. Es imposible que ustedes continúen en el poder con un pueblo que no quiere ser gobernado por ustedes. Los aplausos de hipocresía que se ganaba Fidel Castro murieron, se reunirán 1000 veces, mendigarán al mundo cientos de veces, se sostendrán en el poder, pero no harán progresar la nación, cada día la hundirán más en la miseria. El pueblo no quiere más gobierno castrocomunista, ni socialista. No inventen más, dando algunos espacios, como las MIPYMES, o alguna posibilidad de comercio. No, la Constitución no sirve porque es un reglamento carcelario. Y nada de lo que han hecho
últimamente sirve. Todos los que están gobernando, todos los que han llegado al poder, han llegado aceptando el adoctrinamiento, aceptando la política castrocomunista. Por lo menos están enfermos de esa política. Tienen que llegar a destruir la estructura de poder. Un giro completo en lo económico, en lo social, en lo político. No es reformar nada, es cambiar todo. Árbol que no da buen fruto, córtalo y échalo al fuego. No lo estés apodando, inyectando o abonándolo. La revolución de Fidel Castro, porque nunca fue la revolución del pueblo, no ha dado buen fruto. Ha dado un fruto enfermo, podrido, contaminado de prejuicios y perjuicios. El hombre nuevo que supuestamente intentó hacer Fidel Castro, lo hizo nuevo pero no bueno. Ustedes, los que gobiernan, ya han disfrutado bastante de las mieles del poder. Ya le han hecho bastante daño a la nación cubana. Bastante miseria han causado. Bastantes ruinas han hecho de la nación cubana, la antigua perla del Caribe. No inventen más, no justifiquen más, no se hagan los que ahora sí van a reformar, o que ahora sí esto va a funcionar. Basta con mirar a nuestro alrededor. Hemos involucionado, hemos retrocedido, porque en estos tiempos, cuando no se avanza, se retrocede. Muchas palabras, muchos modelos, muchas reformas, y han destruido la producción. Salió el imbécil aquel el que tiene la finca en la valla y tiene toda esta zona aquí cerca donde yo vivo, que es de él, Guillermo García, con el avestruz y la jutía. Sale el otro más, no sé cuál fue, que hay que sembrar en los patios de la casa. Y ahora sale este estúpido imbécil, que hay que hacer estanque y criar los peces en la... Caballeros, no se burlen más del pueblo. ¿Acaso no tienen un poquito de vergüenza? Ese mismo que quiere comer el queso Bouza, no es problema de queso Bouza ni nada de eso, es problema de gobierno. Ustedes, los que ahora en algún momento se hacen una crítica, han sido los que han arruinado a la nación, han sido los que han llevado a la nación a eso. Todos ustedes con la ideología castrocomunista. Fidel Castro y el Partido Comunista han sido los que han arruinado a la nación. Porque aquí no ha venido a gobernar un norteamericano, un español o un francés. De ninguna otra nación ha venido nadie a gobernar. El socialismo, el supuesto socialismo, no funcionó en Europa y no funciona. Pero este castrocomunismo, o sea, entre ideas socialistas y capitalistas adaptadas al ego de Fidel Castro, funciona menos. Las dictaduras no funcionan. Imponerle gobierno a los pueblos no da resultados, porque el pueblo en apariencia se deja gobernar, pero subterráneo por debajo es ingobernable. No se puede gobernar a un pueblo cuando ese pueblo no tiene la voluntad de dejarse gobernar. Acaben de decir, esto no funciona, hay que cambiarlo todo, la estructura completa de gobierno. Dejen ya de culpar a los Estados Unidos, que de hecho también se aprovecha de todo esto, porque nuestros mejores cubanos van a brindar el servicio de su talento a los Estados Unidos, a nutrir las fuerzas productivas de los Estados Unidos, mientras que las fuerzas productivas dentro de nuestra nación se debilitan. Y pueblo de Cuba, ustedes tienen que creer en aquel que se para, el diputado que se para ahí en esa asamblea, aunque salga de ahí para ser fusilado o preso, y diga, hay que cambiar el gobierno porque no sirve, porque no ha dado resultados positivos. Acá estoy, debajo de mis mangos, sembrados por mí, cosechados por mí, diciendo verdades desde dentro de Cuba, porque es aquí donde hay que decir las verdades y actuar en base a esas verdades y asumir las consecuencias también. Decenas de amigos me han recomendado desde hace años, desde que estaba en la Marina, me decían, ¿por qué no te quedas en cualquier país? Después de eso, muchos de los que me conocen acá adentro
me han recomendado siempre que me vaya del país. Cuando estuve en los Estados Unidos, no familiares, porque mis hijas claro que querían que me quedara, pero otros que no son familiares me decían, quédate acá en los Estados Unidos, quédate acá en Miami. ¿Por qué? ¿Quién dijo que un gobierno tirano, un régimen, un presidente, otro hombre me puede hacer huir del país? Además hay algo muy importante. Estoy acá y sí es cierto, viviendo con necesidades, pero es un problema espiritual, de ego. Yo no puedo salirme de este país a decir estas cosas allá. No podría, me daría asco de mí mismo. Aquí diciéndola desde dentro de Cuba, es como espiritualmente me realizo. Eso es lo que no entienden los amigos, eso es lo que no entienden esas personas que me conocen. Disfruto de esta hermosa mañana, silencio y soledad, mirando mis árboles, los árboles que sembré yo, que hice crecer yo, bueno, contando con la naturaleza, desde luego, que es Dios, que me permitió todo esto, este pequeño paraíso que tengo acá. La gente dice, bueno, ese monte que tiene Agustín ahí, ¿cómo puede ser un paraíso? Bueno, fue un paraíso hasta que mi hermana murió. Sí, después de la muerte de mi hermana, a este paraíso le falta algo. Siempre he sentido acá la presencia de Dios, como la estoy sintiendo ahora mientras estoy conversando conmigo mismo, desahogando mi ego. Es que también la gente no entiende que todo no se hace por dinero o por adquirir riqueza. Y aquí estoy, diciendo lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, lo que busco, lo que sufro también. Para mí esto es gloria, es realización, es existir. ¿Cuál es el miedo a existir? Hay hombres que dentro de la más completa miseria existen. Dentro de una cárcel existen. Ahí lo tenemos, Nelson Mandela. Dentro de la cárcel existía. Cristo crucificado existe. Martin Luther King muerto existe. Desgraciadamente hay hombres que han hecho daño también a la humanidad y existen. Tenemos que acatarlo así. Ahí tenemos a Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara. Para bien o para mal existe. Pero entre ese margen de los hombres que existen para bien y para mal, existe toda una sociedad mediocre que no existen porque no quieren existir, porque tienen miedo a existir. Cuba, el cubano tiene miedo a existir, terror a existir, porque no está educado dentro de una democracia donde se conocen y se ejercen los valores cívicos. El hombre en las sociedades democráticas existe. No es que vive, vivir es una cosa, existir es otra. Cuando no ejerces tus derechos, cuando no te haces libre, cuando no puedes ser honesto, cuando no puedes ser honrado, cuando no puedes decir la verdad, no eres tú, no existes. El 90% de los cubanos hoy en Cuba no existen, no se crean que existen, porque te unes a una mujer, tienes unos hijos, consigues una casa aplicando métodos de corrupción como el latrocinio, la malversación y todas esas perversidades humanas, mintiendo. Y otros viven en una cueva. Al final esos son los más que existen. Pero los demás, ni los que están en el exterior existen, aunque estén colmados de riqueza. Bueno, este es mi pensamiento. No tampoco el de cubanos de adentro y de abajo. Este es el mío propio. El hombre dominado por el terror no existe. El hombre que tiene que aplicar el latrocinio para vivir no existe. El hombre que tiene que estar mintiendo o aceptando la mentira constantemente para vivir no existe. El hombre que tiene que estar trampeando, estafando a su hermano, a su coterráneo, a su prójimo para vivir no existe. Estamos hablando en términos terrenales. Veremos si después para la resurrección Dios lo hace existir o no. No puedo definir ahí. Pero si nos guiamos por los mandamientos, por lo que quiere Dios que el hombre sea, tampoco existirá. Yo les recomiendo a todos los cubanos que traten de existir.